¿Qué tal? En este segundo video vamos a hablar sobre las propiedades que tienen los límites. Recordemos cuál fue la definición que nos dio Karl Weierstrass, que dice, dado f definido de un intervalo I a R, excepto quizá en un punto A, donde A es un punto interior al intervalo, entonces para cualquier epsilon mayor que si para cualquier epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si x está a una distancia menor de delta de A, entonces la imagen de x, f de x, está a una distancia menor de epsilon a L, entonces decimos que el límite cuando x tiende a A de f de x es L. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué sucede si tenemos una función constante? F de x es idénticamente b. Entonces, ¿cuál sería el límite de f cuando x tiende a A? Para estos casos, una de las mejores formas sería hacer una conjetura. ¿Cuál sería la conjetura que haríamos en estos casos? Bueno, si f de x es igual a b para todo x, entonces los valores todos van a estar cerca de b, de hecho van a ser exactamente b. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es el límite cuando x tiende a A de la función constante b igual a b? Bueno, veamos, démonos un epsilon mayor que cero. ¿Y qué sucede? Para todo x en R se tiene que f de x menos b es idénticamente cero, que es menor que epsilon, sea cual sea el valor de epsilon. Entonces podemos tomar cualquier delta. En este caso tomamos delta igual a 1 y nos sirve. O sea, sí existe un delta que cumple eso. En este caso no es tan relevante cuál es ese delta. Ahora, ¿qué podríamos pensar? Bueno, pensemos en la función identidad. ¿Qué sucede si f de x igual a x para todo x en R? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a A? Bueno, si x tiende a A, entonces x tiende a A, aunque suene redundante. O sea, f de x es x. Si x tiende a A, f de x tiende a A. Entonces, la conjetura razonable sería que el límite es A. Veamos si en este caso efectivamente eh, nos, eh, esto nos satisface la definición. Bueno, ¿qué sucede? Si tomamos cualquier epsilon mayor que cero, entonces si x menos a es menor que epsilon, entonces f de x menos a es precisamente x menos a, que ya habíamos dicho que era igual, que era menor que epsilon. Por lo tanto, podríamos simple y llanamente tomar delta igual epsilon. Muy bien. Una de las principales propiedades que podríamos considerar de los límites es la unicidad. ¿Qué quiere decir la unicidad? Bueno, como está el teorema, dice si f es una función definida en un intervalo, excepto que sea en un punto interior, y f acepta un límite cuando x tiende a ese punto interior a, entonces el límite es 1. ¿A qué nos referimos en este caso? Bueno, si tenemos dos valores, L' y L doble prima, y resulta que ambos son los valores del límite, asumamos que son distintos y que son dos límites distintos, entonces, ¿qué quiere decir? Por la definición de Weierstrass, lo que tenemos es, dado un epsilon mayor que cero, va a existir un delta 1 que está asociado a L' y un delta 2 que está asociado a L doble prima, tal que, bueno, primero, si x menos a es menor que delta 1, entonces f de x menos L' es menor que epsilon. Pero al mismo tiempo, si x menos a es menor que delta 2, entonces f de x menos L doble prima, perdón, es menor que epsilon. Una de las cosas que podemos ver es, bueno, y si tenemos un delta 1 y un delta 2, ¿qué tal si en vez de hacer eso, simple y llanamente tomamos el mínimo? Veamos, asumamos que del L' y L', los dos límites son distintos. Si son distintos, quiere decir
que la diferencia no es cero, o dicho de otra manera, que el valor absoluto de la diferencia, la distancia entre uno y otro, es estrictamente mayor que cero. Entonces podemos escoger, recuerden que epsilon es una cantidad pequeña, pero podríamos escogerlo de cualquier manera. Si la diferencia esta, L' menos L' en valor absoluto es mayor que cero, podríamos escoger un epsilon que es menor que la mitad de esa distancia. O dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es 2 epsilon menor que la diferencia entre L' y L' en valor absoluto. Y como les dije, tomamos simplemente delta, el mínimo de los delta 1 y delta 2. ¿Y qué sucede? Bueno, esta diferencia entre L' y L', una de las técnicas más básicas en matemática es, bueno, y si queremos encontrar, o sea, si sabemos algo con respecto a dos cantidades y resulta que la tercera cantidad que tenemos es la suma de esas dos cantidades, pues entonces lo que hacemos es que a esa diferencia le sumamos y le restamos lo que necesitamos. Entonces, si tenemos como está escrito acá, L' menos L', podemos simplemente sumar y restar f de x. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos L' menos f de x más f de x menos L'. Esto es una suma en un valor absoluto por desigualdad triangular. Eso va a ser menor o igual a la suma de los valores absolutos individuales. Es decir, el valor absoluto de L' menos f de x y el valor absoluto de fx menos L'. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que cada uno de esos es menor que epsilon por la definición. Eso quiere decir que la suma de estos dos es estrictamente menor que 2 epsilon. Pero 2 epsilon era estrictamente menor que L' menos L'. ¿Qué sucede? Si nosotros quitamos todos los elementos del medio, nos queda que L' menos L' es estrictamente menor que L' menos L'. Un número no puede ser estrictamente menor o estrictamente mayor que sí mismo, porque eso lo que hace es que contradice la ley de tricotomía. Tenemos una contradicción. ¿Y qué es lo único que asumimos que no estaba en el teorema? Que habían dos límites distintos. Eso tiene que ser falso. Entonces, eso quiere decir que si la función admite un límite, no admite dos, admite solo uno. El límite es único. Ahora bien, ¿qué otra forma podríamos pensar en estos momentos? Bueno, ya vimos si el límite existe, podemos hipotetizar cuál es y ya vimos cómo probar cuál es el límite. Bueno, ¿cómo hacemos para probar que un límite no existe? Tenemos el criterio de divergencia. Como ustedes en el curso anterior habían visto sucesiones, pues vamos a usar sucesiones en este caso. Veamos, si tenemos la función f definida en el intervalo, excepto quizá en el punto que nos interesa, a ese punto le ponemos a. Entonces, ¿qué sucede si encontramos una sucesión xn tal que la sucesión converge a, pero las imágenes no convergen? Bueno, en ese caso, f no tiene un límite cuando x tiende a. Eso lo podemos probar. Veamos. En este caso, ¿qué sucede? Asumamos que las imágenes f de xn como sucesión no convergen. ¿Qué quiere decir que no converjan? Esto quiere decir que cualquier valor L que pensemos que podría ser el límite no cumple la definición de ser límite. Es decir, que va a existir un epsilon tal que para cualquier entero positivo podemos encontrar un elemento de la sucesión que no está a menos, un elemento de la sucesión posterior a ese n mayúscula, tal que esa imagen no está a menos de epsilon que L. Ahora bien,
asumamos que L de verdad es el límite. Bueno, si L es el límite, vamos a tener que para cualquier epsilon mayor eh, que 0 y para cualquier n vamos a tener que la imagen está básicamente demasiado lejos. ¿Y qué sucede? Si tenemos que L es el límite, entonces hay un delta tal que si x menos a es menor que delta, eso implica que la imagen de x está más cerca que ese epsilon que nos habíamos dado. Muy bien. No sé si ya empiezan a ver cuál es la divergencia que tenemos. Bueno, ¿cuál es el problema? Ya habíamos dicho, como viene en la definición, que la sucesión xn sí converge a A. Entonces, eso quiere decir que para cualquier delta que nos demos, llega un momento a partir del cual todos los elementos posteriores de esta sucesión están a una distancia menor que ese delta que nos dimos de A. Pero si tomamos un n mayúscula mayor que ese n', podemos encontrar un elemento n minúscula mayor que ese n mayúscula que tomamos, tal que la definición, tal que la función evaluada en xn menos L sí es mayor que epsilon. Entonces tenemos que f de xn tiene que estar simultáneamente a menos distancia que epsilon de L, pero a más distancia que epsilon de L. Y eso, por la hipótesis, es una contradicción. Nuevamente, aquí lo que estamos probando es este criterio de divergencia. Estamos dándonos una herramienta para probar que una función no necesariamente tiene un límite en un cierto intervalo o cuando x tiene un cierto valor dado. Bueno, veamos un ejemplo. ¿Qué sucede si tenemos esta función f de x definida en los reales excepto 0, definida bajo el criterio coseno de 1 entre x? ¿Qué sucede cuando x tiende a 0? Bueno, resulta en este caso, como les estoy diciendo acá, no tiene límite. Pero ¿cómo nos aseguramos de eso? Bueno, tomemos esta sucesión. Xn es igual a 1 entre n por pi. Espero que, dado que no estamos viendo sucesiones, pero espero que sea claro que xn converge a 0. O sea, esto va a ser 1 entre pi, 1 entre 2 pi. O sea, pi es mayor que 1, entonces 1 entre n pi es menor que 1 entre n. 1 entre n es sucesivamente más pequeño y más pequeño, va a converger a 0. Ahora, ¿qué sucede? Veamos qué sería f evaluada en esos puntos. F de xn es coseno de n pi, o sea, xn es 1 entre n pi, y tendríamos que coseno de 1 entre xn sería coseno de 1 entre 1 entre n pi. Simplificamos esa fracción y nos da simplemente coseno de n pi. ¿Y qué es coseno de n pi? Bueno, depende. Si n es impar, es menos 1. Si n es par, es 1. Bueno, y claramente eso no tiene un límite. ¿Por qué? Porque algunos van para 1 y otros van para menos 1. Y vamos a tener que las imágenes f de xn no convergen. Por lo tanto, fx no tiene un límite cuando x tiende a 0, o como está escrito en este caso, el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe. Bueno, ¿qué otras propiedades nos interesaría saber? Nos interesaría poder hacer algo de aritmética con los límites. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver es la suma o resta de límites. Aquí, por simplicidad, estoy haciendo ambas al mismo tiempo. La suma de límites el límite de la suma es la suma de los límites. El límite de la diferencia es la diferencia de los límites.
¿Cómo podemos probar esto? Bueno, démonos un epsilon mayor que cero y encontremos el delta que sirve no para epsilon, que sirve para f y para g, no para epsilon, sino para epsilon medios. Usted me puede decir, suave, profe, ¿cómo puede ser que usted agarre el mismo epsilon para dos diferentes funciones? Bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos probando la propiedad de unicidad del límite que dijimos, bueno, si tenemos un delta 1 que sirve para una y un delta 2 que sirve para la otra, entonces podemos tomar el más pequeño de esos y ese tiene que servir para ambas. Bueno, es la misma idea que estamos usando aquí, simplemente que ya tomamos la decisión de obviar eso, de asumir que es una técnica conocida. Entonces tomamos ese delta que sirve para epsilon medios con F y para epsilon medios con G. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, ¿qué sucede? Si nosotros tomamos f de x más g de x menos L1 más L2, podemos redistribuir y eso nos queda f de x menos L1 menos g de x menos L2. Y hacemos lo mismo que hicimos antes, eso es un valor absoluto de una resta o de una suma, podemos acotarlo por encima por la suma de los valores absolutos. Cada uno de esos valores absolutos es menor que epsilon medios, entonces la suma es menor que epsilon. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero ahí no hay un más ni un menos, hay un símbolo que es como más y menos. Simple y sencillamente quiere decir que la demostración de cuando estamos hablando de la suma y de cuando estamos hablando de la resta es exactamente la misma y sencillamente difiere por un signo. ¿Y qué sucede? Ese signo en el segundo paso que estamos viendo ahí se pierde porque quedaría o más g de x menos L2 o menos g de x menos L2. Ese más o menos está dentro de un valor absoluto. El valor absoluto simplemente se lo come. El valor absoluto de 1 y el valor absoluto de menos 1 es el mismo, el valor absoluto de x y el valor absoluto de menos x es el mismo. Esa es la idea que estamos usando en este caso. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos interesaría saber? Bueno, nos interesaría saber qué sucede con el producto. Bueno, como ya les había dicho, el límite es el límite de la suma, es la suma del límite, el límite de la resta, es la resta de los límites. Pero como les dije, nos interesa ver cuál es el producto de límites. Esta prueba es un poquito más compleja, entonces vamos a hacerlo de una manera distinta. Primero vamos a hacer lo que yo denomino cocinar el problema. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar básicamente a hacer ingeniería reversa. Vamos a tomar el resultado al que queremos llegar y tratar de manipularlo a ver en qué momento llegamos a algo que sabemos que es cierto y ver después, verificar que nos podemos devolver en cada uno de los pasos que hicimos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, si tenemos un epsilon mayor que 0, queremos encontrar un delta que cumpla lo que queremos, que si x menos a es menor que delta, entonces f de x por g de x menos L1 por L2, esa diferencia en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que dado un epsilon tilde, aquí porque no tiene que ser exactamente el mismo epsilon, no tiene que ser exactamente el mismo epsilon. Disculpen, bueno, como estábamos diciendo, en este caso, dado un epsilon tilde, y le llamamos epsilon tilde porque no tiene que ser el epsilon anterior, queremos encontrar el delta, o sabemos que existe un delta, tal que se cumplen estas dos desigualdades. F de x menos L1 es menor que epsilon tilde
y f de x menos el g de x menos L2 es menor que epsilon tilde. La pregunta del millón es cómo se relacionan estos dos, o sea, cómo se relacionan epsilon y epsilon tilde. Bueno, la expresión que nos interesa es esta, g de x por f de x por g de x menos L1 por L2. De la misma manera que lo habíamos hecho antes, podemos pensar, bueno, podríamos ver qué sucede si sumamos y restamos algo, es decir, f de x por g de x menos algo, más algo, menos L1 por L2, de manera que eso nos simplifique el asunto. Pues sería bueno que ese algo tuviese un factor que pudiese factorizarse con el primer término y un factor que pudiese factorizarse con el segundo término. Bueno, y tomemos uno entre f de x y g de x y tomemos otro con respecto al otro a L1 o L2. Entonces, veamos lo que hacemos acá. Lo que hacemos es que sumamos y restamos f de x por L2. ¿Y qué sucede? Tenemos f de x por g de x menos f de x por L2 más f de x por L2 menos L1 por L2. Usamos desigualdad triangular y el primer término nos queda f de x por g de x menos f de x por L2. El segundo término nos queda f de x por L2 menos L1 por L2. Del primer término podemos factorizar valor absoluto de f de x y nos queda valor absoluto de f de x por g de x menos L2. G de x menos L2 podemos acotarlo por epsilon tilde. En el otro lado nos queda L2 por f de x menos L1. F de x menos L1 también podemos acotarlo por epsilon tilde. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Lo que estamos haciendo es, bueno, podemos acotar esas dos cantidades por epsilon tilde y lo que tenemos es valor absoluto de f de x más L2, toda esa expresión en paréntesis multiplicando a epsilon tilde. Sería bueno si pudiésemos encontrar una constante c tal que f de x más L2 es menor que c para x a una distancia menor que delta de A. Bueno, hagamos esto. Tomemos K como el máximo de L1, del valor absoluto de L1, el valor absoluto de L2 y epsilon tilde. Profe, ¿por qué mete ahí epsilon tilde? Bueno, ahora va a quedar claro por qué queremos a epsilon tilde. Nos interesa en parte porque necesitamos que K sea positivo, porque en un momento nos vamos a dar cuenta que tenemos que dividir entre K y nada nos dice que L1 y L2 no puedan ser 0. ¿Qué sucede si ambos son 0? Entonces, y también nos interesa acotar la distancia a la que f de x puede estar de algo. Entonces, ¿qué podemos decir de f de x en valor absoluto? Misma técnica, sumamos algo y restamos algo de manera que eso nos queden dos expresiones que nos sirvan. Entonces sumamos y restamos L1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de x en valor absoluto es el valor absoluto de f de x menos L1 más L1. Nuevamente tenemos una expresión en valor absoluto, podemos aplicar la desigualdad triangular y nos queda f de x menos L1 en valor absoluto más el valor absoluto de L1. F de x menos L1 está acotado por epsilon tilde y el límite de L1 es L1. Pero ¿qué sucede? Epsilon tilde es menor que K, menor o igual a K por la definición que tenemos, y el valor absoluto de L1 también es menor o igual a K. Entonces, ¿qué es esa suma que tenemos ahí? Epsilon más L1. Bueno, no sabemos cuánto es, pero lo que sabemos de fijo es que es menor que 2 veces K. ¿Y qué sucede? Bueno, L2 también es menor que K. Entonces tenemos f de x menor que 2K y L2 menor que K. F de x más L2 es menor que 3K.
para cualquier x que esté a una distancia menor que delta de a. Bueno, como les dije, esto era la cocina. Por la cocina me refiero es esa forma en la que encontramos qué es lo que los elementos que tenemos y ahora cómo se escribe o sea, una vez que hicimos todo eso, cómo se escribe la demostración. Por eso es que uno muchas veces ve esas demostraciones todas extrañas uh, en las que decimos, por ejemplo, bueno, sea k mayor que 1, el valor absoluto de L1 y el valor absoluto de L2. Ustedes me pueden decir, bueno, profe, suave, usted antes había puesto, en vez de S1, había puesto un epsilon tilde. Sí, el problema es que nosotros necesitamos saber cuál es K antes de empezar. Y resulta que epsilon tilde depende de epsilon y epsilon depende de K. Entonces, como que ahí hay una cierta circularidad. Lo que vamos a hacer, vamos a arreglar eso y vamos a decir, bueno, tomemos K definitivamente mayor que 1. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Bueno, tomamos el epsilon mayor que 0, pero sin pérdida de generalidad vamos a asumir que epsilon es menor que 1. ¿Por qué podemos asumir eso? Bueno, acuérdense que aquí lo que nos interesan son los epsilons pequeños. ¿Y qué sucede? Si un delta nos sirve para un epsilon pequeño, para un epsilon 1 pequeño y epsilon 2 es más grande, el mismo delta nos sirve para el epsilon 2, porque lo que estamos haciendo es agrandando el intervalo en las imágenes. Bueno, entonces, de ahí, mientras que no restringamos a epsilon a estar lejos de 0, o sea, epsilon tiene que poder ser tan pequeño como pueda, nosotros sí podemos decirle, ok, no sea más grande que este valor que me sirve. En este caso, el valor que me sirve es 1. Una de las cosas que quiero que noten es que, dado que estamos asumiendo que K es mayor que 1 y que cualquiera de los límites, y que epsilon es menor que 1, de plano sabemos que K es menor que epsilon. Ahora bien, tomemos el delta que nos sirve para f y para g por separado, para que esos sean menor que epsilon entre 3k. Y si ustedes recuerdan, nosotros habíamos obtenido que 3k era mayor que f de x en valor absoluto más el valor absoluto de L2. Bueno, de ahí sale ese 3k que tenemos en la pantalla en estos momentos. Y una de las cosas que podemos ver es que, bueno, si el valor absoluto de f de x menos L menos L1 y g de x menos L2, cada uno es menor que epsilon entre 3k, dado que k es mayor que 1, 3k es mayor que 3 y estamos dividiendo algo entre algo que es mayor que 3, entonces epsilon entre 3k es definitivamente menor que epsilon. ¿Y por qué hicimos todo eso? Bueno, aquí esta línea nos debe decir todo. Esta línea básicamente es un copy-paste de la línea anterior, el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de L2, que ya sabemos de dónde nos va a salir, es menor o igual. Tomamos f de x y lo acotamos por f de x menos L, f de x menos L1 en valor absoluto más el valor absoluto de L1 más el valor absoluto de L2. ¿Y qué sucede? El primero lo podemos acotar por epsilon. Acuérdense que epsilon es menor que k. El segundo lo podemos acotar por k y el tercero lo podemos acotar por k. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos la misma expresión que habíamos desarrollado antes, f de x por g de x menos L1 por L2. Acuérdense, sumamos f de x por L2 y restamos f de x por L2. No estamos cambiando nada porque estamos sumando y restando la misma cantidad. Separamos la desigualdad triangular. Del primer término de esa desigualdad triangular, ambos términos en la resta tienen en común f de x como uno de los multiplicandos, entonces lo podemos factorizar. Cada uno de los términos en el segundo término es f de x por L2 y L1 por L2, cada uno de esos tiene L2, podemos factorizar L2 y nos queda que eso va a ser
menor que valor absoluto de f de x más L2 por epsilon entre 3k. Pero el factor que tenemos al principio, ese f de x en valor absoluto más L2 en valor absoluto, eso ya habíamos dicho que era menor que 3k. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que todo lo que tenemos ahí es menor que 3k por epsilon entre 3k. El 3k se cancela y nos queda el epsilon. Pero vean que si ustedes se topan con esta demostración tal cual está escrita, la demostración es completamente correcta, pero no les da una idea de qué es lo que ustedes tienen que hacer, de cómo llegaron ahí. Esa es la parte de la cocina que les mostré anteriormente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Podríamos ver ejemplos de límites, pero esos les quedan como asignaciones. Entonces, en este caso, la primera asignación es que algunos de ustedes den una prueba a partir de la definición del límite de Weierstrass, que el límite cuando x tiende a de x cuadrado es a cuadrado. Nuevamente, no usen la propiedad de multiplicación, usen la propiedad de, o sea, usen simple y sencillamente la definición. Esto no va a ser para todo el mundo. Me comunicaré con ustedes para ver quiénes hacen esta primera asignación. La segunda asignación, bueno, vean este problema. F está definido de R en R, tal que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a L. Ahora tomamos un valor a mayor que 0 constante, y ese valor es dado. Y definimos g igual de los reales a los reales mediante el criterio g de x es igual a f de a por x. Demuestre, nuevamente utilizando la definición, que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es L. Y finalmente, la tercera asignación es la que nos hace falta. Demuestren que si nosotros tenemos el cociente, el límite del cociente es el cociente de los límites si el límite de abajo es distinto de 0. Con esto terminaríamos. Lo que nos queda es lo que vamos a ver la próxima vez, que son límites laterales y límites al infinito. Muy bien, hasta luego.